El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos hoy a Buen Provecho. Feliz inicio de semana para quienes estamos aquí, dando la pelea, dando la cara, poniendo el nombre, el rostro, hasta la cédula de identidad, por esta lucha que no acaba, esta lucha que no termina, que no tiene sábados ni domingos, que desde hace casi 20 años nos quita el sueño a quienes creemos en las libertades, en la democracia, pero sobre todo quienes tenemos un compromiso intrínseco con cada metro cuadrado de este país, de esta tierra que nos vio nacer, de esta Venezuela que nos dio todo y no nos pide nada a cambio, pero que a lo mejor espera que cada uno de nosotros, sus hijos, los venezolanos, no desistamos en esta lucha diaria, en esta lucha de años, que no nos olvidemos de los caídos a lo largo de estos casi 20 años, de los que fueron expatriados, empujados al mundo porque pensaban distinto o porque veían que esto iba a venir, esto que estamos viviendo hoy. Aquellos que están presos, aquellos que dejaron la vida, la libertad y el pellejo en las calles, aquellos que han sido víctimas de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de ellos y de su familia. Solo por las víctimas, solo por quienes dejaron la vida, tenemos que seguir luchando. Y solamente los vamos a reivindicar el día que conquistemos la libertad de Venezuela. No en vano, no por nada, el mundo tiene sus ojos puestos en nuestro país, o lo que queda de él. Por algo somos un tema de estudio, de análisis, de condena. Por algo estamos en las agendas, no solamente de las cumbres, no solamente de las reuniones entre mandatarios de la región, sino somos también un tema de agenda en las pautas de los congresos de los países del mundo. Fuimos pauta en el Congreso de los Diputados español en varias oportunidades, las dos más recientes, las vamos a comentar en el transcurso de nuestro programa. Fuimos tema también en la CIP, en la reunión que se llevó adelante este fin de semana en Medellín. La Sociedad Interamericana de Prensa también volteó hacia Venezuela y allí le rindieron homenaje a esta lucha de los que estamos aquí todos los días, arriesgando la vida, el pellejo y la libertad. Vamos a escuchar un audio para quienes nos escuchan por medio de la radio y un video para quienes están a través de nuestras plataformas digitales rcr.tv, Facebook Live y por vía del Periscope. He conocido gente maravillosa, luchadora, empeñosa, mujeres admirables, las esposas de los presos, Lilian, Mitzi, Patricia, que luchan todo el tiempo. Y en medio de eso, el 15 de julio del año pasado estábamos allá, escuchábamos a las madres de estos jóvenes libertadores que marcharon y que fueron asesinados. Todos te conmueven. A mí particularmente me tocó el corazón Sugeimar, la mamá de Neomar Lander, un chico de 17 años, tenía que haber salido bachiller recién. Iba con el casco, con la máscara antigás, un guante como Michael Jackson, para devolver las bombas lacrimógenas y abrir camino a los ciudadanos que venían marchando. Flor en la otra para entregar a sus represores. Pues le desenrejaron una bomba lacrimógena a quemarropa, y cuando uno escucha, aquí fácil decirlo, cuando uno escucha a Sugeimar sentado delante de uno contar esto, uno siente que la bomba le explota a uno en el pecho, que le derrite el corazón, vienen las lágrimas,
y cuando uno está por doblegarse, uno ve por qué en Venezuela va a volver la libertad y la democracia. Porque esta madre que ha enterrado al hijo se da la vuelta y está al lado con una niña de 13 años, Paulita Lander. Se da la vuelta y dice, por el sacrificio de mi hijo va a valer la pena, porque así Paulita va a vivir en una Venezuela libre y democrática. Ese espíritu te demuestra que van a prevalecer. No está aquí ella, reconozco eso a la distancia, pero sí está acá una mujer que admiro, parte de esta CIP, venezolana, demócrata, luchadora, periodista, la primera expulsada de Venezuela por informar lo que estaba pasando, y yo cierro mis palabras pidiendo que se ponga de pie esa venezolana, periodista, informadora, luchadora, que sé que va a volver conmigo a ponerle una flor a la tumba de Neomar Lander, a su tierra Venezuela, y Dania Chirinos, póngase de pie y le damos un homenaje a ti por ser ese símbolo del periodismo. En la primera intervención que se hacía referencia al complejo. María Corina Machado ponía así objeto de que puedan ellos ayudar a comprender esta tragedia y el drenaje que está operando. Deberíamos los venezolanos conocer el tono de la voz de la persona que hablaba. No dije su nombre porque nos ha ayudado tanto, ha venido tantas veces aquí al país, ha hecho declaraciones a nivel internacional, ha acompañado al grupo IDEA de los expresidentes. Es uno de tantos, junto a Pastrana, junto al grupo IDEA, repito, que lidera el doctor Asdrúbal Aguiar. Era el expresidente Tuto Quiroga. Han venido aquí, los han sacado a patadas, los han puesto en entredicho, pero siguen en pie de lucha desde el exterior, siendo nuestra voz, nuestros ojos y nuestros oídos. Le ha hecho un reconocimiento al pueblo de Venezuela, cada uno de ustedes que nos está escuchando. Un reconocimiento a los familiares de las víctimas que cayeron el año pasado en las manifestaciones, en las protestas que quiero recordar cada vez que las mencione, fueron convocadas porque le dieron un golpe de Estado desde el TSJ fraudulento a la Asamblea Nacional, el único poder legítimo que queda en este momento en Venezuela. Está honrando a un jovencito de 17 años que estaba allí, peleando por lo que a usted y a mí nos molesta: la falta de libertades, la falta de democracia, la falta de un gobierno que nos respete. Estaba recordando a su madre, estaba honrando a su madre y a su hermanita, y a todos aquellos familiares de las víctimas que han caído o que están en este momento siendo privados ilegítimamente de su libertad, que siguen en pie de lucha. Pocos los acompañan en este dolor, pocos los acompañan en este Vía Crucis. También honró a nuestra queridísima Dania Chirinos, directora de contenidos del canal NTN 24 en Colombia, en Bogotá. Dania, el día que nos narraba lo que ocurría en el centro de Caracas, aquel día de la juventud del año 2014, cuando los jóvenes le llevaban un documento a la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que no bajó a recibir el documento y que los jóvenes le mandaron a decir con un emisario que les decía de parte de ella que le dejaran el documento allí. Esos jóvenes de las universidades nuestras de Venezuela le mandaron a decir a la señora fiscal en aquel momento: dígale que baje, que nosotros somos sus jefes y les pagamos su sueldo para que nos atienda. Allí comenzó una persecución implacable y allí también nos cerraron la posibilidad de informarnos a través del canal NTN 24. Yo también quiero sumarme a esta felicitación del expresidente Tuto Quiroga hacia nuestra queridísima Dania Chirinos y la labor que hace ese canal de televisión, dedicándole diariamente un gran espacio a las voces reprimidas de aquí de Venezuela. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, casi noche para ti allá en Madrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? Más bien lleno de sol, porque los días se están alargando mucho. Y además con una semana que ha sido muy movida. Se movió con la reunión del Grupo de Lima, previamente con la decisión de la OIT de designar una comisión encuesta, es la 12, la número 12 que designa la OIT, y eso significa de verdad conciencia de la gravedad de la situación en Venezuela. Pero además recientemente tuvimos una decisión del Parlamento español en relación con el tema venezolano y las elecciones que ya fueron denunciadas como írritas por el Grupo de Lima, y eso lo encabeza nuestro invitado de hoy, quien fuera eurodiputado y ahora es diputado del Partido Ciudadanos en el Parlamento español. Yo creo que tenemos un invitado de lujo, un abogado además con inclinación hacia las finanzas, pero además una persona que ha estado preocupada por Venezuela. Su centro de atención ha sido Venezuela, tanto cuando estuvo en el Parlamento Europeo como ahora en el Parlamento Español, y yo creo que tenemos un invitado de lujo. Thais, te dejo a ti la palabra. Así es. Dársela a Fernando. Así es. Tenemos un diputado de lujo. Nos acompaña hoy el diputado Carlos Maura, del Partido Liberal Progresista. Fernando Maura, del Partido Liberal Progresista, Demócrata y Constitucionalista. Con 164 votos, el Parlamento español desconoció las elecciones del 20 de mayo, gracias a una moción propuesta por el diputado Maura esta semana. Bienvenido, buen provecho, diputado. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes esta tarde. Quisiera hacerle la pregunta que quizás todos los venezolanos les gustaría escuchar de usted una respuesta. ¿Por qué usted hace esta moción? ¿Por qué pide esta moción en el Congreso de los Diputados contra estas elecciones convocadas por la constituyente cubana y por Nicolás Maduro? Miren, esta moción es producto de un trabajo que veníamos realizando desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos con la oposición venezolana en Madrid, en España, sobre la base de un cambio cualitativo a peor, por supuesto, que se ha venido produciendo en la situación general que afecta a Venezuela. No solamente la crisis política, sino todo lo que ha provocado la crisis política en Venezuela, que ha sido una crisis humanitaria y también una crisis en el sentido de un exilio importantísimo de venezolanos que han tenido que escapar, que huir de Venezuela dadas las circunstancias, las condiciones políticas, sociales, la falta de atención alimentaria, de atención médica, de atención hospitalaria. En definitiva, advertíamos que había una crisis de enormes proporciones y que el Parlamento español tenía que tomar nota de esa situación y pedir una serie de cosas que pedimos en la moción. Pedir, en primer lugar, que el Congreso de los Diputados no reconozca la farsa electoral que se va a producir el 20 de mayo próximo en Venezuela, y pedir que se amplíen las sanciones contra los responsables de este estado de cosas en Venezuela, y también pedir una intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que España forma parte desde enero de este mismo año, para también establecer un informe en relación con la situación que está viviendo ahora Venezuela. Todos estos puntos fueron suscitados en una interpelación que yo mismo presenté al ministro de Asuntos Exteriores español, y después en una moción que presenté la semana pasada y que fue aprobada con los votos del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, y de Ciudadanos, con la abstención, lamentablemente, la abstención del Partido Socialista Obrero Español, y con el voto en contra de Podemos y de los nacionalistas. Es lamentable escuchar que el partido, el PSOE, no haya participado cuando Venezuela ha sido de toda la vida. Muchos partidos aquí han sido compañeros porque son socialistas y le deben mucho
a una Venezuela que en algún momento los ayudó a instaurar la democracia en España. Diputado Tomás, tenemos que ir a una pausa, pero ya volvemos con este Buen Provecho, el espacio que cada lunes le dedicamos a nuestros hermanos venezolanos que están en el exterior. La voz de la diáspora con el profesor Tomás Páez. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es el lunes de los venezolanos en el exterior. La voz de la diáspora es el espacio que le dedicamos conjunto al profesor Tomás Páez para que compartan, para que nos escuchen. Ya nos saludan de varias ciudades del mundo nuestros hermanos que han tenido que salir huyendo del mal vivir, de las persecuciones y de la tragedia que realmente vive los venezolanos en este momento, que vivimos todos los que estamos aquí. El Congreso español pidió ampliar las sanciones contra altos funcionarios venezolanos. ¿Cuándo comienzan las sanciones? Quiero hacer un breve recuento porque en el 2014 fue cuando el Congreso de los Estados Unidos sancionó la ley de sanciones contra funcionarios del régimen chavista que preside Nicolás Maduro. Ocurrió en aquellos episodios de protestas que llamaron la salida, donde hubo muertos, perseguidos, presos políticos, donde finalmente pudieron ponerle la mano al potencial candidato presidencial, de acuerdo a las encuestas, que es Leopoldo López. Allí lo detuvieron, lo acusaron de un crimen de que no cometió. Hoy en día está privado ilegítimamente de su libertad, así como muchísimos venezolanos en aquel entonces, antes y luego, desde las protestas del año pasado, el 2017. El Congreso de los Estados Unidos había sancionado ya a estos personajes, se convirtió en aquello que aquí criminalizaron llamando el decreto Obama. Pues no era un decreto, eso no era un decreto, eso se convirtió en una orden ejecutiva del presidente, en aquel entonces el presidente Obama, y sigue vigente. Ahora el mundo entero, los congresos del mundo también están sancionando funcionarios. ¿Por qué los sancionan? Porque son violadores a los derechos humanos, tienen oprimidos al pueblo de Venezuela y además son corruptos, es decir, que han robado los dineros públicos, el dinero que no tienen en este momento los venezolanos para comprar medicinas, ni para comprar alimentos, el dinero de las vacunas de los niños que se nos están muriendo, el dinero para que la desnutrición pare ya, porque los índices de desnutrición son alarmantes aquí en Venezuela. Por eso están sancionados, no porque sean enemigos del pueblo de Venezuela, sino que condenan al régimen de Nicolás Maduro, que tiene secuestrado a nuestro pueblo y a nuestro país. Tenemos hoy como invitado especial y de lujo, como bien dice el profesor Tomás Páez, al diputado Fernando Maura del Partido Ciudadanos. Diputado, yo quisiera agradecerle en nombre de los venezolanos que nos están escuchando y viendo en este momento en Buen Provecho sus gestiones ante el Congreso de los Diputados para pedir más sanciones, ampliarlas contra los funcionarios venezolanos, y me gustaría que nos explicara a cuáles funcionarios ustedes han señalado y de qué tipo de sanciones estamos hablando en este momento. Mire, en un primer momento, en la moción previa que yo presenté para su debate en el Pleno del Parlamento, en el Pleno del Congreso, nosotros hicimos una relación de posibles sancionados que en la negociación con el Partido Popular tuvo que reducirse a una mención genérica de ampliación de sanciones a los responsables de este estado de cosas. Usted sabe
que la negociación parlamentaria a veces no consigue el 100% de lo que se pretende, pero sí queríamos que quedara muy claro que el Congreso de los Diputados mandataba al gobierno español para que, en el marco de la Unión Europea, ampliara las sanciones a todos los responsables del régimen. Nosotros incluíamos también a los altos dirigentes de la compañía petrolífera PDVSA, que tampoco se incluyó por la negociación con el Partido Popular, pero yo creo que es importante que el capítulo de sanciones ha quedado como quedado, que es que se amplíen las sanciones, de manera que nosotros seguiremos en el desarrollo de la moción, en el desarrollo del cumplimiento de la moción, la conducta del Gobierno de España, en el sentido de que en los consejos europeos, en los consejos de ministros de Asuntos Exteriores europeos, se afiance, se amplíen estas sanciones. Tomás. No, a ver, Fernando ha sido además un diputado consecuente con Venezuela junto a otros. No quisiera como dejar de nombrar algunos. Está Beatriz Becerra, que ha jugado un papel importantísimo en el Europarlamento, José Ignacio, además del mismo grupo de los liberales y demócratas, más la gente del PP. Pero hay una cosa que sí me gustaría rescatar de lo que dijiste antes, ahí, sobre el tema del socialismo. Bueno, yo creo que hay que agradecerle a Felipe González, que ha mantenido una línea coherente con lo que sostiene Ciudadanos y con lo que, digamos, con el acuerdo que se firmó, promovido por Ciudadanos en el Parlamento, ¿no? Digamos, Felipe ha sido un crítico permanente. Entonces, digamos que hay una parte, en todo caso, del Partido Socialista que ha jugado a favor de los demócratas en Venezuela, que son los que entienden la situación, que la han denunciado y que han salido a defender a los presos políticos, todos los presos políticos venezolanos. Digo hacer esta salvedad nada más para la... Pero yo creo que además Fernando y los diputados han jugado un papel al lado de las asociaciones y partidos políticos venezolanos que hacen vida en España, que han promovido encuentros, debates, presentaciones, marchas, digamos, ha sido una solidaridad permanente día a día, no es un hecho eventual la decisión en el Parlamento, sino ha sido un hecho sostenido, sistemático, de apoyo a los demócratas y a la democracia en Venezuela. Yo creo que Fernando puede dar fe de todo lo que ha hecho por salvar, apoyar a los demócratas, a los partidos demócratas y a la democracia venezolana. Sí, nos hacía referencia de algo que conocemos aquí quienes hemos trabajado en los parlamentos, que es el lobby. Y bueno, los medios también reseñaron lo que ocurrió después de esta moción, después de su aprobación. Y nos podemos leer que el PSOE decidió abstenerse porque, según su portavoz de Exteriores, Ignacio Sánchez Amor, el texto de la iniciativa, en los términos en que se ha votado, no contribuye en la medida que debería a que España ayude a encauzar la actual situación. Diputado, usted que estuvo allí, usted que me imagino que conversó con él, ¿cuáles son esos argumentos que él esgrime cuando dice que no contribuye en la medida de lo que él considera debería apoyar la actual situación? Bueno, yo no voy a entrar en los argumentos del Partido Socialista, que deberá ser el Partido Socialista el que los explique. En todo caso, yo lo que debo decir es que en el Partido Socialista Obrero Español existen por lo menos dos formas de entender la situación en Venezuela. Una correcta, a mi modo de ver, como ha señalado muy oportunamente Tomás hace un momento, que es la que representa el expresidente Felipe González, que no ha desdeñado, no ha regateado ningún esfuerzo por situarse del lado de la democracia y de la libertad en Venezuela, y otra que lamentablemente representa otro expresidente del gobierno español, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que abiertamente está apoyando al régimen de Maduro. La conclusión de estas dos tendencias opuestas pues ha sido ni que sí ni que no, ni apoyar la moción ni rechazarla, sino la abstención. Es verdad que con esa abstención ha podido prosperar la moción, pero nos habría gustado que el Grupo Socialista hubiera entrado de verdad en la negociación, porque de haber entrado de una manera concreta
de una manera específica en la negociación, seguramente podríamos haber encajado una moción que hubiera representado también las posiciones socialistas, pero no ha sido posible porque al final ellos no podían entrar en una posición ambiciosa como resultado, como conjunto de esas dos fuerzas absolutamente opuestas que viven dentro de su partido. Diputado, acá en Venezuela, quienes nos oponemos, así como ustedes allá, como usted que ha llevado esta moción representándonos prácticamente y siendo la voz de quienes creemos en la democracia, en las libertades, en elecciones libres, en elecciones amparadas en la Constitución, no estas convocadas e impuestas por Nicolás Maduro y la constituyente cubana, somos señalados por el régimen, por supuesto, un régimen que no cree en la libertad de expresión ni la libertad de pensamiento, que estamos en contra de ellos y que somos traidores. ¿Usted podría explicarle, por favor, a nuestra audiencia los motivos por los que ustedes condenan esta convocatoria fuera del texto constitucional a unas presidenciales que no están dentro del marco de la legalidad venezolana? Yo creo que es muy sencillo. En primer lugar, porque están convocadas por un órgano que no es competente para hacerlo, que es una asamblea constituyente que únicamente fue creada para vaciar de poder a la Asamblea Nacional constituida legalmente de acuerdo con todos los parámetros democráticos y constitucionales venezolanos. Por lo tanto, hay una ilegitimidad de origen en la convocatoria. En segundo lugar, las elecciones se van a producir con una absoluta carencia de condiciones para que puedan participar todos los partidos políticos democráticos en Venezuela. Los líderes principales o bien están inhabilitados, como es el caso de Enrique Capriles o como es el caso de María Corina Machado, o están en arresto domiciliario, como es el caso de Leopoldo López. Hay 137 presos políticos de acuerdo con lo que dice el Foro Penal venezolano. Por lo tanto, no hay garantías para la celebración de una competición electoral en términos normales y normalizados democráticamente hablando. Y por otro lado, el sistema de votación, en el supuesto concreto en el que se está realizando en Venezuela, ya ha sido criticado por instancias que participaban en el mismo proceso de conteo de votos, con lo cual tampoco hay una garantía de que, de producirse un resultado adverso para Nicolás Maduro, esto pueda reflejarse en el resultado real electoral final. Por lo tanto, creo que con todas estas razones lo lógico es decir que esas elecciones son un fraude electoral desde ya, desde el momento en que se produjo su convocatoria. Diputado, ¿podría usted, por favor, describirnos, de acuerdo a su apreciación, qué tipo de régimen se encuentra en este momento en el poder en Venezuela? Se puede decir con una sola palabra: dictadura. ¿Podría decirnos por lo menos tres indicadores que nos digan por qué es una dictadura? Bueno, creo que se lo he contestado en la pregunta anterior. Para que exista una dictadura tiene que haber, en primer lugar, esta situación que conculca los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos que quieran expresar libremente su voluntad, no solamente en unas elecciones, sino en el día a día, en la situación cotidiana, el acceso a los medios de comunicación. Precisamente un segundo factor que también ejemplifica que eso es una dictadura, viene determinado por el hecho de que no hay una capacidad por parte de los medios de informar libremente a la opinión pública. Ustedes se informan en unas condiciones difíciles, precarias, y lo mismo ocurre con todos los que quieran de alguna manera llevar adelante la voz de la disidencia. Una democracia significa no solamente una constitución que formalmente la apruebe, sino una práctica política cotidiana que no se da en Venezuela, porque se da exactamente lo contrario. Se produce una conculcación permanente, diaria, de los derechos políticos y de las libertades fundamentales. Eso por no hablar de otras circunstancias que también
introducen factores que distorsionan la democracia. Si usted, para que vote un ciudadano, le condiciona su voto a una cartilla de racionamiento que le entrega o no en función de si vota o no vota, eso ya quiere decir que estamos otra vez condicionando el voto de la misma manera que se hacía en los regímenes políticos, no solamente imperfectos, sino no democráticos. La compra de voto es también una situación que no se compadece en absoluto con una democracia en términos reales. Diputado, yo le he preguntado y repreguntado, porque aun cuando usted no lo crea, en este momento en Venezuela, y quizás muchas de las personas que nos están escuchando, muchas, podría decirle que demasiadas, podrían estar dudando o sostener que hay un dilema por ir a votar o no votar, y no hay todavía claridad, porque nosotros acá no tenemos posibilidades en el país, ya no tenemos suficientes medios de comunicación abiertos. Acá en Radio Caracas Radio representamos creo que la última ventana de libertad que tiene nuestro país, y día a día orientamos a nuestra audiencia que nos ve y nos escucha a través de las plataformas digitales, nos escucha a través de la frecuencia AM en pequeños radiecitos transistores, y el régimen se ha encargado de cercenar a los medios de comunicación que con libertad antes podían llevarles la información. Por eso es por lo que le he pedido que reitere desde allá, desde España, desde su curul prácticamente, le diga a los venezolanos que nos escuchan en este momento y nos ven por qué son fraudulentas estas elecciones con la visión de ustedes allá, la visión de la libertad, la visión de quienes conocen los indicadores democráticos y practican la democracia, la visión del mundo que nos está ayudando. Vamos a una pausa, ya regresamos, amigos, hoy con La Voz de la Diáspora y un invitado de lujo, el diputado Fernando Maura, junto al profesor Tomás Páez. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Te recomiendo para hospedarte el pequeño Gran Hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el Hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Amigos, continuamos en Buen Provecho. Les recuerdo que estamos conversando con el diputado Fernando Maura del Partido Ciudadanos de España. El diputado Maura, un recuento, ha sido nuestra voz en ese Parlamento
para solicitar la ampliación de las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y funcionarios que hayan cometido violaciones a los derechos humanos, corrupción e incursos en diferentes delitos. Hago esta aclaratoria porque el régimen se encarga de tergiversar la verdad y la realidad y dice que el mundo está contra ellos, que las sanciones son contra los venezolanos o contra Venezuela, y eso no es cierto. Es contra aquellos que se han robado los dineros de las medicinas que ustedes en este momento están buscando para sus hijos, para sus padres o para ustedes. El dinero de los alimentos que no se consiguen en los instantes. El dinero para que Venezuela pudiese producir. Por eso, como siempre les digo, arrasaron intencionalmente con los medios de producción en Venezuela, para que hoy tuviesen, como lo tienen, el control social de todos nosotros los venezolanos. Albert Rivera, líder del Partido Ciudadanos, dijo lo siguiente: a pesar del no de Podemos y la abstención del PSOE, se aprueba la resolución de Ciudadanos en el Congreso español para exigirle al gobierno que inicie las sanciones a los dirigentes de la tiranía de Maduro y se rechace el proceso electoral fraudulento en Venezuela. Estamos, como les dije, conversando con el diputado Fernando Maura. Nos saludan, diputado, desde Lima, desde La Pampa, Argentina, nuestra audiencia. Tomás, ¿alguna pregunta para el diputado? Y bueno, recuerdo que tenemos abiertas las llamadas para que nuestra audiencia interactúe con nuestro invitado y el profesor Tomás Páez. Los teléfonos son 0212-482-9750. Tomás. No, la pregunta está dirigida al tema de estas personas que han, bueno, la palabra es exacta, robado los recursos que se estiman en más de 300, 400 mil millones de dólares y que se están invirtiendo de mil maneras, porque no es fácil el rastreo. ¿Qué implicaciones tiene esa decisión para el Estado español e incluso cómo puede esa decisión ser impulsada y profundizada desde el Parlamento Europeo y desde la Unión Europea y los países que están involucrados, que participan de la Unión? ¿Qué posibilidades hay reales de hacerle seguimiento a, como hizo la Guardia Civil, a los recursos de quienes robaron los dineros de Venezuela y los tenían en Andorra, ¿no? Los grandes contratos petroleros, o lo que está haciendo Suiza revelando los secretos financieros de muchos venezolanos? ¿Qué se puede hacer en ese terreno y cuál sería la parte práctica de la implantación o implementación de esa decisión tomada recientemente en el Parlamento por iniciativa tuya? Básicamente lo que significa esta decisión, la moción que se aprobó la semana pasada en el Parlamento español, es un mandato político al gobierno. Nosotros podemos mandatar al gobierno en el sentido que lo hemos hecho, y el gobierno evidentemente debe tomar cartas en el asunto en función del mandato que ha recibido del Parlamento. Puede hacer esa cosa o no hacerlo. Desde luego corresponde a los grupos parlamentarios firmantes, especialmente al nuestro, hacer un seguimiento del nivel de cumplimiento de los acuerdos que se adoptaron. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar positivamente esta moción aprobada por el Congreso para exigir al Gobierno que, primero, en consejos de ministros de Asuntos Exteriores a nivel de Unión Europea, impulse la ampliación de sanciones, para que trabaje también en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que realice una investigación este organismo respecto de la conculcación permanente de derechos humanos que se producen en Venezuela, y por otro lado también llevar al Consejo de Ministros de la Unión Europea esa posición de no reconocimiento de las elecciones del 20 de mayo. A partir de este momento, a partir de la aprobación, que fue, como saben ustedes, el jueves de la semana pasada, nosotros ya estamos en marcha para recabar del Gobierno una actuación concreta en este sentido. Nos saluda Samantha Contreras desde Michigan, Estados Unidos. Muchas gracias, Samantha, por escucharnos todos los mediodías. Tenemos dos llamadas. Va a interactuar nuestra audiencia con nosotros, diputado. El señor Alonso Becerra, desde el Valle. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buen provecho. Saludos al diputado. Yo quisiera pues pedirle al diputado que sea portavoz ante el gobierno de España a que flexibilicen, como estamos claros que lo están haciendo, las ayudas, la receptividad a toda la diáspora
proveniente de nuestra Venezuela. Somos patria que nos une no solamente el habla, sino la historia. Buenas tardes. Muchas gracias, Alonso. Tenemos otra llamada, la señora Mary González desde Los Teques. Adelante. ¿Aló? Se cayó la llamada. Sí, diputado, si le puede responder al señor Becerra. No faltaba más. Buenas tardes. Y quiero decirle que nosotros en un primer momento queríamos presentar una moción que yo la llamaba Ómnibus, con una serie de medidas que creíamos que podía contemplar esa moción, pero quisimos concretarla en estos 3 aspectos que he informado previamente, pero también hay que decir que nos preocupa extraordinariamente 2 elementos más que no figuran como tales en la resolución de la aprobada por el Parlamento, que son el exilio, la diáspora venezolana en la que él se encuentra, y que ahí tiene que haber una acción proactiva por parte del gobierno español, pero también por parte de la Unión Europea, en términos de cooperación para tratar de aliviar la situación de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Concretamente, yo participaba como observador electoral en las elecciones colombianas y ahí recibí la información de los cientos de miles de venezolanos que están viviendo, que están saliendo de Venezuela para ir a vivir a Colombia, pero eso ocurre también en otros países latinoamericanos y también ocurre en España. Y eso me lleva a la segunda reflexión, a la segunda preocupación que estamos siguiendo también muy de cerca en relación con el gobierno, que es la relativa a las peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos en España al gobierno de España. En este punto creemos que el gobierno puede hacer un esfuerzo adicional para con los ciudadanos venezolanos, con los que nos une evidentemente, como lo ha dicho desde Michigan, la lengua, la cultura, toda una tradición, todo un cariño, y creo que además el gobierno debería establecer una vía rápida de acceso al visado de asilo político por parte del gobierno de España, que quiero recordar solamente ha producido o ha aceptado un solo caso en lo que va de año 2018. Todavía creo que hay un larguísimo camino por recorrer que vamos a intentar impulsar desde la oposición, desde el Partido Ciudadanos al gobierno de España. Gracias, diputado. Tenemos un comentario del señor Frank Guevara. Excelente programa, doctora. Confío que los líderes opositores disfruten y aprendan del invitado como estoy aprendiendo y disfrutando yo. Tenemos una llamada en línea de la señora Mary González. Le pido, señora Mary, que espere que regresemos de la pausa porque tenemos que ir y regresar en breve. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es lunes de la Voz de la Diáspora, el espacio que dedicamos a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Cuando comenzamos este programa con el profesor Tomás Páez, las cifras oscilaban entre los 2 millones y algo extraoficialmente. Hoy prácticamente superan los 4 millones a nivel internacional. Nuestros hermanos han huido
porque Venezuela en este momento es invivible. Y desde este programa, desde Radio Caracas Radio, queremos estrechar los lazos con ellos. Sabemos que nos ven y escuchan a través de nuestras plataformas digitales. Antes de la pausa teníamos una llamada. La señora Mary González desde Los Teques. Adelante. Creo que se volvió a caer la llamada de la señora Mary González. Bueno, estamos al aire, nos queda breve tiempo, así que tiene unos minutos para reconectarse con nosotros. Estamos conversando con el diputado Fernando Maura del Partido Ciudadanos, quien, como repito, ha sido nuestra voz, nuestros oídos, y ha clamado por este desespero y esta angustia que vivimos aquí en Venezuela. Tomás, una última pregunta, nos quedan unos minutos con el diputado. No, es que lo que acaba de decir Fernando de la propuesta ómnibus me gusta, porque ahí podemos, lo que sugiere Fernando, incluir el tema del tratamiento de los asilados, de los refugiados. Las solicitudes se cuentan por decenas de miles. La segunda, creo que tenemos que ir pensando en el grave problema que hay de los pensionados y jubilados, no solamente de los venezolanos que llegaron, sino de los españoles que trabajaron en Venezuela y retornaron y que tienen problemas con sus recursos. Y ahí hay un acuerdo binacional que hay que evaluar. Desde hace muchos años se lo estableció la CTV, la antigua CTV, el acuerdo con la Seguridad Social. Pero creo que hay otro ámbito en el que vamos a necesitar. Nosotros vamos a salir de un país que queda devastado. Hay países que han salido de guerras en mejores condiciones. La caída del Producto Interno Bruto es más del 40%. La inflación es impresionante. No hay sector de la actividad, salud, educación, petróleo, que no esté afectado. Yo creo que, visto como posibilidad, cuando recuperemos la libertad, que sea el momento de reconstruir país, vamos a necesitar que los venezolanos, los inversionistas venezolanos, los emprendedores, los empresarios, las instituciones, poder desarrollar proyectos conjuntos con empresarios, con instituciones, con gobiernos locales, con las autonomías, con las alcaldías, con las universidades. Y yo creo que ya podríamos ir pensando en ese ómnibus que tú sugieres, incluir la parte de futuro, la parte de cómo hacemos para ir pensando en los procesos de reconstrucción, movilizando recursos no solo de España, sino también de toda la Unión Europea y de la Comisión Europea, para impulsar el proceso de reconstrucción que sirva para ambos polos, que sirva para el polo europeo y que sirva, por supuesto, para Venezuela, los venezolanos y los ciudadanos europeos, digamos, una estrategia de co-desarrollo, desarrollo conjunto. Evidentemente, con una moción como la aprobada la semana pasada en el Parlamento, no ha terminado en absoluto el combate que debemos librar para el retorno, primero de las libertades democráticas en Venezuela, pero después, a renglón seguido, la normalidad, la normalización política, económica y social del país. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo lo que está ocurriendo en Venezuela sin actuar. Lo cierto es que todas las preocupaciones que tú estás planteando han formado parte de la agenda política de Ciudadanos y, por extensión, del Parlamento español y también del Parlamento europeo, donde también tenemos nuestros representantes y trabajamos cotidianamente por la reconstrucción política y económica de Venezuela. Todos estos asuntos, los pensionados, por supuesto los exiliados, políticos, la cooperación que tiene que abrirse desde la Unión Europea y desde España en relación con la situación humanitaria en Venezuela, y también, evidentemente, esa reconstrucción futura del país. En esa agenda estamos, y esa propuesta ómnibus que quedó en lo que quedó, pero que creo que es un paso importante y significativo, la vamos a seguir construyendo día a día en el Parlamento. Insisto, con esto no acaba, todo es un camino que sigue, ni siquiera empieza, que sigue. El Parlamento español ha tomado diversas decisiones en favor de la situación, de la recuperación de las libertades y en la corrección de la situación de Venezuela, y desde luego yo creo, lo sabe Tomás porque nos conocemos desde hace algún tiempo, que el empeño de nuestro partido y el mío personal están ahí. Creemos que no podemos en ningún momento escatimar ningún esfuerzo para ayudar a que los venezolanos recuperen una cierta confianza en su futuro.
Vivian Peña, diputado desde Tenerife, dice: gracias ciudadanos, SO jubilados en el exterior. Nos escribe Juan Cerrada: me conmueve oír al diputado y saber que él hace más desde su curul en España que los nuestros desde Venezuela. Bueno, esto es una ventana de libertad. Aquí respetamos la libertad de expresión y las opiniones de todos los venezolanos, cosa que no pasa en este país. Quiero agradecer en nombre de todos los venezolanos al diputado Fernando Maura por ser, como ya lo he dicho, nuestra voz en el Parlamento español, por expresar lo que muchos no podemos decir, por llegar a quienes no nos pueden escuchar en este momento. Gracias, diputado, por acompañarnos este mediodía, tarde de ustedes allá en España. Gracias a ustedes, y quiero decirles también una cosa para terminar. Por cumplir con nuestro deber no tienen que agradecernos nada. Eso lo tenemos que hacer porque es nuestro deber como ciudadanos españoles para con los ciudadanos venezolanos. Gracias de nuevo, diputado. Tomás, segundos para despedirnos. La verdad que me quedé sin palabras porque, bueno, este es un esfuerzo de los demócratas españoles por la defensa de la democracia en Venezuela, de la sociedad civil venezolana, de los demócratas venezolanos, de los partidos democráticos venezolanos, y se agradece en el alma ese esfuerzo que se está haciendo tanto en España como en Europa. Lo está haciendo Javier Nar, lo está haciendo Beatriz Becerra, lo está haciendo José Ignacio, digamos, hay un montón de gente trabajando. Dionisio, que ha estado, en el caso del PP, trabajando también por el tema de Venezuela, y eso se agradece en el alma. Así es, nosotros también queremos agradecer a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, y es quien nos permite expresarnos con plena libertad en Radio Caracas Radio, a la gerencia de producción con Willy Charcaya, en la producción de este programa Juliet Córdoba, en los controles César González, y hoy conducíamos para ustedes Buen Provecho al profesor Tomás Páez desde Madrid, y aquí con ustedes, como todos los mediodías, Thaís Peñalver. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.